noches, bienvenidos a Resonar. En esta edición me acompaña la autora de unos libros infantiles que, si usted tiene niños y nos está viendo, seguramente este programa le va a interesar. Y pues está conmigo el día de hoy Adriana Pérez Alvarado, que te vamos a nombrar Dear Adri, ¿no? Ese es tu Correcto. nombre artístico de escritora de libros infantiles. Sí, justo. Ok. Pues justo lo que le quiero contar un poco a la audiencia es que pues tienes dos libros súper bonitos, ¿no? Uno sobre duelo y uno sobre inteligencia emocional, que van muy enfocados en que pues los más pequeños de casa pues sepan identificar sus emociones, sepan transitar por estas cosas. Y algo que me llamó mucho la atención, Adri, cuando nos contactamos, es que tú en realidad estudiaste ingeniería en diseño e innovación. ¿Cómo fue que empezaste a irte hacia la literatura infantil? Pues estuvo interesante. Yo empecé en la ingeniería porque pues todo el mundo me decía, pues eres muy buena para las matemáticas, te sale muy bien. Y la verdad es que yo también consideraba que era buena para eso. Entonces pues dije, bueno, me uno. Ay, porque la verdad es que yo antes de estudiar estuve como un año sabático porque no tenía ni idea de qué hacer de mi vida. Entonces pues ya, entro a la ingeniería porque bueno, esto se me da bien. Y se oye bonito, diseño e innovación, como Sí, ¿verdad? que incluso cuando me mandaste tu resumen curricular, yo, qué interesante, ¿qué se hará en esa carrera? O sea, se oye padre, Es ¿no? muy fancy, Ok. pero en realidad es una mezcla entre diseño industrial e ingeniería industrial. Ok. Pero realmente a mí lo que me apasionaba era la escritura y el dibujo. Pero ya sabes, los papás de que no estudies eso, no vas a poder vivir Sí. de eso. Entonces, soy buena para la ingeniería, vamos a darle. Ujú. Y pues ya, o sea, me seguí con eso, estudié y la verdad es que nunca me había dado cuenta hasta ya de adulta que siempre, a lo largo de la carrera, siempre estuve haciendo cosas para niños. Ok. O sea, hice mobiliario para niños, Ujú. hice urbanización para niños y pues ya con el tiempo dije, ah, ok, esto es lo que me Ajá, gusta. como de, y si me dedico realmente de lleno a esto, porque siento que a veces esto que tocas de los papás es súper importante, ¿no? Muchos de los que elegimos carreras que no son convencionalmente las más taquilleras económicamente, de pronto los papás tienen esta preocupación como de, no, estudia otra cosa primero y Sí, después ya justo. haces lo que tú quieras hacer. Y creo que conectar con esto que realmente es nuestra vocación y que realmente queremos hacer, pues también permite que esto sea rentable, pero a veces Sí. cuesta dar este salto, ¿no? Como decir, yo quiero hacer esto y me voy a aventar. Y la realidad es que, o sea, te voy a ser muy honesta. Yo soy ingeniera en las mañanas y por las tardes soy escritora infantil. Sí, Y pues así es como, sí, como balancea tus sí, como ambas mantengo profesiones. vivo. Exactamente. Porque a veces pues sí es muy complicado porque como es un proyecto, pues hay que estarle inyectando Claro. dinero y pues al final sí, llevo mi vida secreta aparte. Ajá, sí. Mientras estoy en el trabajo, pues sí, soy muy seria, ingeniera y uno tiene que disfrazarse de lo que es, ¿no? Sí, claro. Y ya en las tardes, pues le dedicas al proyecto, que eso es un poco, pues justo, ¿no? Yo soy psicoterapeuta todo el día y pues podcaster de vez en cuando, ¿no? Que eso es Claro. algo que me gusta y me entretiene bastante porque me permite aprender cosas todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste con la idea de estos libros? ¿Cuál fue primero? ¿Cómo identificaste los temas que querías? Ay, pues estuvo muy, a mí me gustó mucho este proceso. Primero empecé con La Gran Aventura y Ujú. luego me seguí con Cómo vivir el duelo. Y todo empieza en una librería, ¿no? Yo soy de Guadalajara, Ujú. entonces iba caminando casualmente por Avenida Chapultepec y me topé con el Fondo de Cultura Económica. Ok. Y o sea, esta es una de las librerías más bonitas que tenemos en Guadalajara porque es enorme. Y bueno, o sea, la realidad es que a mí siempre me han gustado los libros infantiles. Creo que realmente tenemos ese estigma de que es infantil y no lo debemos leer los adultos, pero pues en realidad es Ujú. muy bonito y deja mensajes como muy importantes y es mucho más fácil de digerir. Claro. Entonces pues yo llego directo a la sala de niños y pues había una alfombra roja así mega deliciosa, que es donde se sientan los niños, y pues Porque en dije, la parte de adultos no hay. ya sé, Sí, ¿no? pónganme unas sillitas, O por sea, y para los que favor. somos neurodivergentes, oigan, un puff, una alfombrita, ¿no? Que ahí Sí. está uno así, Y ¿no? además como que en la sala de adultos todos los libros están como Ah, claro. apretados, ¿no? Entonces tienes que pasar así de ladito y te topas con alguien de frente y, Y no ay, sabes ni cómo, ¿no? permiso, y Ajá, sí, claro. ¿no? Entonces pues yo estaba ahí sentada y de pronto veo de frente y me topo con un libro maravilloso que no sé si has leído, se llama Martin y la Luna. No, ese no lo he leído. Fíjate que Está tengo sobrinos, ya fantástico. voy a tomar nota ahí para llevárselo a mis sobrinos. Sí, no, te va a encantar. Ujú. Es muy cortito y habla, o sea, realmente la historia no es como que digas, uff, trascendental, pero es muy maravilloso porque Martin es una ardillita Ujú. y
cree que tiró la luna del cielo. Pero, y por eso lo van a meter a la cárcel. Entonces, pues ya está acá imaginándose cómo va a ser su vida en la cárcel. Y es muy bonito, pero en realidad lo que cree que bueno, lo que cree que es la luna es más bien un queso que se le cayó a un señor. Entonces es un queso enorme y está maravilloso porque se le empiezan a sumar amigos y de pronto los ratones se lo empiezan a comer y entonces ya se imagina con todos sus amigos en la cárcel, todos apretados, diferentes excusados para que vayan al baño. Una cosa maravillosa. Y entonces yo leí este libro. No sé, en mí se prendió una chispa. O sea, yo lo vi y estaba sentada y lo leí, lo releí y estaba súper feliz. Y entonces fue ese momento, no sé cómo, pero en mí se conectaron como todas estas ideas de esto es lo que yo amo, esta es mi pasión. Y un poquito también entré como en periodo de terapia y ya había estado en terapia, pero en esta parte mi psicóloga y yo nos enfocamos como 100% en hablar de mí. Y ella me dijo, pues sigue escribiendo. Entonces yo escribía y te juro que tengo como 45 diarios de cosas de que lo que pienso y lo que digo. Y entonces como que en esta introspección llego como a entender como parte de mi infancia, también llega este libro y entonces hago como esta conexión. Y tal cual, salgo corriendo del Fondo de Cultura, bueno, antes compré el libro, pero Sí. salgo corriendo y entonces llego a mi casa y ya, me pongo a escribir como todo lo que tenía en el interior, ¿no? Escribo de Martin, de las ilustraciones, de mi infancia, de lo que me hubiera gustado tener, de lo que me hubiera gustado no tener, y de ahí nace. Ok. Y pues, no sé, fue como algo muy especial. Claro, y justo también te quiero preguntar como, pues me imagino que en esta parte de lo que te hubiera gustado tener y de lo que pues te hubiera gustado no tener, pues también identificaste como estas carencias que hay en el abordaje con los niños de este tipo de temas, ¿no? Porque de pronto creo que, a ver, literatura infantil pues puede haber bastante de diferentes tipos, pero siento que a veces lo que está enfocado en inteligencia emocional o al cuidado de las emociones de los niños, a veces se queda solo en los manuales de papás, ¿no? Sí, justamente, o sea, yo pienso que este es un tema que está tomando relevancia, pero realmente hay muy poco material al respecto, ¿sabes? O sea, y también creo que esto viene mucho de que la educación está muy enfocada a, pues, el desarrollo cognitivo, más que el desarrollo emocional. Sí. Y pues eso no está tan padre. Y también los adultos tenemos como este estigma de que los niños no pueden procesar las emociones difíciles. Exacto. O que ellos no tienen como... O peor, ¿no? Que se nos olvida, o sea, parece absurdo de verdad, pero de pronto me ha tocado hasta con colegas que se dedican a tratar adultos, ¿no? Que se les olvida que los niños procesan diferente y que incluso a veces son psicoterapeutas que tratan con adultos y le quieren hablar a sus hijos en términos de adultos. Sí, claro. Y es como, oye, no, o sea, ellos procesan distinto y no es que sea difícil o no de procesar, es que hay que hablar su lenguaje. Sí, ¿No? justamente. Y es como una parte que algo que yo veía mucho como con escritores infantiles, es que están mucho más enfocados como a la... Como el entretenimiento, ¿no? sí, Más como justo. de este es un libro divertido y no Justo. necesariamente... como la literatura fantástica. Claro. Y bueno, yo no le quito su mérito a eso, a mí me encanta la literatura fantástica, pero poco se habla de la inteligencia emocional. Y más sobre todo porque es difícil, o sea, requiere de mucho tiempo de investigación, o sea, no se puede llegar así como voy a escribir mi libro y listo, me lo aviento, ¿no? Sí, no, claro. O sea, hay que investigar y sobre todo porque no es solo como hablar con los niños de que, mira, esto es la inteligencia emocional, órale, sino que también es parte de darles ejemplos, Sí. llevarlos en el proceso, porque, no sé, es como en la escuela que te enseñan matemáticas y te dicen, ¿dudas? Y tú dices, no, pues no. Pero cuando estás resolviéndolo, Ahí ufa, salen ¿cómo todas. se hacía así? Entonces, pues es importante y pues a veces, pues nosotros como escritores infantiles no estamos preparados para enseñar y además incentivar a que se haga este proceso. Como acompañar el proceso, ¿no? O sea, como Justamente. algo que yo veía en tus libros, Adri, es que cada libro es un acompañamiento, ¿no? Y algo que percibía yo desde mi mirada adulta, ¿no? Yo tengo sobrinos pequeños, pero no tengo hijos. Algo que veía en tus libros desde mi mirada adulta era como esto me permite acompañar, ¿no? Y también sentirme acompañado en el proceso como de Sí. adulto que no tiene estas herramientas previas, porque además también muchas de las personas que son papás y mamás ahorita, pues durante su infancia no tuvieron estas herramientas ni esta Justamente. formación
Y muchos papás o mamás toman cursos de crianza y tienen herramientas, pero hay otros tantos que no, ¿no? Y para los cuales un libro es una gran manera de acompañar a su hijo o hija y de acompañarse ellos mismos, incluso a veces hasta en sanar sus propias heridas de la infancia, Sí, ¿no? y es súper importante porque a mí me ha pasado mucho que mis libros los leen adultos. Ujú. O sea, son libros infantiles, pero se han acercado conmigo varias personas que me dicen, gracias por tu libro, la verdad es que me ayudó mucho a sanar. De hecho, hay una persona que me tocó muchísimo el corazón, que ella justamente no leyó el de cómo vivir el duelo, sino el de la gran Ujú. aventura. Ella estaba viviendo un duelo, cáncer de mama, Ok. y justo me dijo como, este libro me ayudó muchísimo a sanar porque yo sentí que cuando perdí esto, estaba perdida, ya no sabía quién era. Sí. Entonces creo que también es un acompañamiento bastante integral que a veces nosotros requerimos recordarnos eso, requerimos recordarnos que también necesitamos sanar muchas partes. Sí, claro que nuestra propia historia está llena de, pues, conflictos, contradicciones, vacíos, ¿no? Y creo que una parte importante de sanar en la etapa adulta es saber que a veces las personas que nos acompañaron durante nuestra infancia no es que quisieran hacer un mal trabajo, es que no Claro, tenían con qué, justo. ¿no? Y que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero que afortunadamente ahora tenemos otras muchas herramientas Sí. para acercarnos a eso. Algo que a mí me encantó fueron como el diseño de los personajes, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo salieron, qué significan ellos para ti. Claro, y mira, y yo te quiero contar que todo empezó con un hurón. Ok. O sea, el personaje principal iba a ser un hurón porque cuando yo era chiquita, Ujú. pues tenía un hurón y la verdad es que me hacía súper feliz. Ujú. Y este hurón, bueno, los hurones en México se supone que duran como 4 años más o menos. Pues él duró como 10 años. Oh, wow, o sea, Sí, fueron súper longevo, ya sé, así. entonces me acompañó de que pues, es un gran Ujú. periodo. Este hurón se llama Cano y ya encontrarás la trampilla en el libro porque Ujú. el personaje principal se llama Se Cano. llama Cano, sí. Y pues, o sea, como que tuve todo este proceso de investigación y cuando terminé el proceso de investigación yo estaba como saliendo de una relación sumamente compleja y llega Minnie a mi vida, el gatito amarillo, Ujú. súper divertido, que me enseña muchas cosas y me rescata, me devuelve a la vida, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí es donde decido que Minnie va a ser mi personaje principal Ok. y dentro de toda la investigación, pues las psicólogas me dijeron de que teníamos que tener un niño y un Ujú. animal para que pues justo hubiera esta identificación. Sí, claro. Pero realmente te puedo decir que Cano y Minnie son mi historia, son, Ok. son mi voz. O sea, todos los ejemplos que ves en el libro son cosas que a mí me han pasado. O sea, cuando Cano pierde su globo, o sea, Ujú. son cosas que a mí realmente me han pues marcado en la infancia y Ujú. justo es esta parte de compartirlo y pues sí mostrar esta parte como del niño interior. Sí, claro. Y que además esos son personajes bonitos, entrañables, con los Sí, que cualquiera nos podemos sentir como muy identificados, ¿no? Siento que esta parte de los elementos animales en los libros para niños es súper básico, ¿no? O sea, es bien importante. Hace tiempo leía justo a una neuropsicóloga infantil que decía, es que poner en un libro para niños un animal implica no solamente como esta identificación que pueden tener no desde el reflejo, sino desde la empatía, sí. desde el cuidado de otro ser vivo, desde contemplar la sabiduría de otros seres que no son solamente la parte humana, aunque obviamente un personaje de un animalito en un libro infantil está plagado de características humanas, Claro. pero es conectar como desde una forma como mucho más empática, ¿no? Como mucho más dulce y menos amenazante que lo que podrían ser seres humanos dentro de las configuraciones literarias. Sí, justo y por eso al principio del libro se habla como Cano y Minnie son mejores amigos, pero más que eso son familia, ¿no? O Ujú. sea, ellos se comparten en este vínculo de igualdad. No es como que Minnie sea solo el animal, sino que está acogido por todos Ujú. en la casa. Sí, claro. Sí, si estas historias están inspiradas en experiencias tuyas de la infancia, Adri, ¿cómo te fue contándole a tus papás así de, oigan, voy a hacer unos libros, ¿no? Ahora sí, ya soy ingeniera de día, voy a ser escritora de las tardes y voy a abordar estas experiencias. ¿Cómo fue recibido el proyecto en tu familia? Pues fíjate que yo no se los dije hasta que ya estaba Ok, publicado. wow. Sí, y es muy chistoso porque cuando me preguntan como en entrevistas de que, oye, ¿y cómo fue? Siempre es como, van mis papás y les digo,
perdón, papá, mamá, y yo sé que estos temas no debería hablarlos así, pero pues mi infancia no fue fácil. Ok. ¿Y tus papás qué? Sí, justamente. Los papás parándose de la Feria Internacional del Libro porque estuviste en la fila en Guadalajara, precisamente tus papás así de, adiós. De que ya me voy. Sí, así de, Sí, justo. ¿cómo que tu infancia no fue fácil? Si te dimos todo. Ya sé. Entonces es muy entre gracioso y no. Y pues justo creo que con el tiempo se han acostumbrado a que hable un poquito mal de ellos. Y, Yo creo que ya como que viene del contrato de todo papá y mamá. O sea, Sí. saben que en algún momento vamos a crecer y vamos a decir como de, o sea, sí, gracias, pero, ¿no? Hubo esto. Sí, totalmente. Entonces, pues creo que después de todo fue bien recibido el proyecto. Ok. O sea, mi mamá, hemos hablado mucho. Después de estos libros, como que hubo más comunicación. Llegamos a esta parte donde, pues mira, yo viví así estas partes. Me hubiera gustado que hubiera sido un poco diferente, pero así es como fue. Sí, claro. Y no pasa nada. O sea, ya estamos como en este vínculo de sanación. Y al final creo que ya estamos mucho en eso de que, pues nos apoyamos. Claro. Fíjate que eso, lo que acabas de tocar es importantísimo, Adri, porque a veces los papás, desde su mirada adulta, interpretan que estas cosas que nos pasaron de niños, pues no fueron tan graves, o no son tan importantes, o cómo es que este suceso que fue tan X para ellos como en su vida de adultos para ti fue tan relevante, ¿no? Y algo que hacemos mucho en el proceso terapéutico ya de adultos, yo trabajo solo con adultos, ¿no? Es resignificar y poder explicar, a veces decir como de, a ver, esto para ti fue X, pero para mí fue pues un evento que me marcó en la vida, o fue algo que me causó mucha inseguridad, o de pronto cuando se habla, por ejemplo, de las heridas de la infancia, hacemos muchísimo hincapié en que lo que ocurre durante la infancia puede ser algo que fue real o que se percibió como tal, como el tema del abandono, ¿no? O sea, Sí. hay niños que sí son materialmente abandonados y hay niños que fueron olvidados un día en la escuela y se inscribió la herida de abandono y es tan válida Totalmente. como cualquier otra herida o cualquier otro suceso. Y de pronto hay que hacer esta traducción para los papás, ¿no? Donde se hable un poco de esto de no estoy descalificando tu trabajo como papá o mamá, es que te estoy explicando que para mí fue esto y se codificó de esta manera. Sí, justamente. Y creo que como adultos ya podemos tener esta responsabilidad de hablar con nuestros papás y decirle, papá, a mí me hizo daño esta parte. O sea, yo me sentí herida cuando estaba aquí y pues probablemente para ti no fue tan relevante, pero para mí sí. Y bueno, es importante decir que antes se educaba muy diferente Sí, claro. a como estamos pues ahorita los adultos tratando de educar a los niños, ¿no? Se hablaba mucho de que los berrinches y déjalo hacer berrinche. Claro, o esta supresión de pronto hasta un poco violenta, ¿no? Sí, totalmente. Y era como de que el niño te está manipulando, no lo dejes que te controle, cuando en realidad en la infancia no existe eso, no hay conciencia, el cerebro racional no está suficientemente desarrollado para que piense que vamos a manipular. Sí, no, claro, hay una situación más bien de supervivencia, ¿no? Totalmente. Esta ola de pronto, creo que por ahí de inicios de los 2000 que hubo de dejar al bebé llorar en la cuna, ¿no? Sí. Que a mí, bueno, o sea, yo no tengo hijos, pero me rompía el corazón, o sea, de pronto escuchar un bebé llorar y que los papás así, que seguramente se morían de angustia también, pero creyendo que era lo mejor como de, va a llorar y eventualmente se va a tener que calmar y se va a dormir y yo, pero esa pobre criatura no sabe, o sea, no sabe que ustedes están detrás de la puerta, lo que Sí. esa pobre criatura piensa es que algo amenaza su vida y que se va a morir y que no hay nadie para ayudarlo, ¿no? Y afortunadamente hemos migrado a modelos de crianza mucho más saludables emocionalmente para ser niños más sanos y por ende adultos más sanos, ¿no? Porque Sí, llegamos de 100%. pronto a este asunto de señores o señoras diciendo, ay, a mí no, en mi tiempo no había psicólogo y a mí me educaron a chanclazos y yo, Y salí sí muy se bien. nota, o sea, Sí. ¿no? Como de, híjole, igual y si hubiera habido un poco más de amor en esa crianza, tal vez como adultos no estaríamos tan lastimados, ¿no? Sí, totalmente. Y un poco de eso nacen los libros, ¿no? Como yo así, pues sí me tocó una infancia muy estricta, en donde sí había el cinturonazo, o pues sí había violencia, ¿no? O sea, tanto verbal como física. Y yo puedo entenderlo, realmente no había herramientas Sí, para claro. ese entonces, pero hoy ya tenemos herramientas
ya podemos ser adultos más conscientes y responsables al respecto. Claro. Y sí, justo de lo que hablabas de que el bebé se queda llorando, o sea, nosotros veíamos una serie que se llama Modern Family. Sí, amo Modern Family. Sí. Que dejan a Lily ahí llorando en la cuna y es como, no, yo ya lo hubiera ido a cargar y no es mi hija, ya Sí, lo hubiera así de ven, totalmente. bebé, no te preocupes. Y a mí también, o sea, lo veía y me daba angustia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que a veces podamos caer en estos modelos? O sea, ¿cómo podemos llegar a creer estos modelos, Claro. ¿no? Como, Pero que sabemos que se ponen en tendencia, ¿no? Sí. Y que de pronto justo en esta búsqueda que tenemos siempre, como de encontrar una nueva herramienta o algo mejor, pues sí hay cosas que de pronto toman tendencia que no vienen al caso, ¿no? sí, totalmente. Algo que por ahí creo que en el episodio 3 de aquí de Razonar vino una maestra que estimo mucho y me decía, ella es maestra de prepa, ¿no? Y me decía como justo el problema que hay ahora con las generaciones de preparatoria que son muy retadores, quieren todo inmediato, no respetan a la autoridad, y yo le decía ya, es que justo son estos niños que están en prepa ahora, son los niños que dejaron llorar y que después dejaron o sea, dejaron los papás que les pegaran, ¿no? Era el niño que golpeaba al papá o a la mamá y la mamá de, por favor, no me pegues, ya tranquilo, ¿no? O sea, estas cosas que como si van generando consecuencias a mediano y largo plazo, Sí, ¿no? totalmente. Y sí, bueno, o sea, yo creo que actualmente o sea, creo que ya está tomando un poco de fuerza, pero esto de la inteligencia emocional sigue muy en pañales y creo que Sí. es algo que se debe dar muchísima visualización y visibilización porque pues no hay mucho, o sea, no hay mucho tema que Sí. se hable y de pronto nos encontramos con que nos estamos educando de TikTok o de Instagram en lugar de encontrar herramientas de profesionales. Claro, y que sean adecuadamente investigadas, ¿no? Con fuentes confiables. Sí, ¿Cómo fue tu justamente. proceso en ese sentido, Adri? ¿Cómo qué dificultades encontraste al momento de recopilar la información? Pues mira, yo empecé en internet, ¿no? Muy al estilo clásico, internet, libros, Google Academics y toda esta onda, ¿no? Pero me sentí muy en confianza con mi psicóloga porque ella fue pues parte de lo que me impulsó. Entonces, pues me acerqué con ella y le dije, mira, tengo este proyecto, ¿me apoyas? Y ella me dijo, por supuesto, vamos a hacerlo en conjunto. Y me trajo como a un grupo de psicólogas en donde yo recibía constante información y empezaba como también a escribir, a anotar. O sea, tengo libros de anotaciones así de que, ok, esto es importante, esto no es importante. Y pues justamente a través de eso, yo les conté como mi historia primero, ¿no? O sea, esto es lo que a mí me gustaría entregar a la gente. ¿Ustedes qué me pueden decir? Y entonces este grupo de psicólogas me ayudó, pero no fue fácil, la verdad. Estuvimos como año y medio Sí, claro. haciendo investigación. No fue como de que, ay, en una semana ya lo sacamos. Entonces sí hubo mucha información de por medio y creo que de pronto fue un poco abrumador porque había mucha información Claro, y afuera. eso lo tienes que sintetizar a Sí. unas páginas que además llevan ilustración, que Sí. sean entendibles, que el Sí. mensaje sea completo, ¿no? Porque no le puedes entregar al niño o a los papás un compendio de 285 páginas, ¿no? Justo, es algo muy chistoso porque yo empecé a dibujar y te juro que yo tenía como un libro de 200 páginas, seguro. ¿no? O sea, Después puedes vender ese material como todos los extras, ¿no? Como en las películas que es como el corte del director, Sí, tú sí, puedes vender sí. así como todo el material adicional. ajá, sí, de que versión extendida. Ándale, puedes hacer los orígenes de Cano, ¿no? Sí. Así como de, ya vas haciendo tu trilogía o tu compendio. Ándale, sí. Y sí, te juro que, o sea, yo empecé a dibujar porque yo soy muy visual. Entonces, a mí me salía mucho mejor dibujar como estas escenas que yo tenía en la cabeza, Sí. ¿no? Yo me imaginaba a Cano y a Minnie haciendo muchas cosas. Entonces, los dibujaba y los pegaba en la pared. Y ya después de que los tuve a todos dibujados, ya sentí que me había vaciado por completo, que ya estaba todo listo, pues ya recogí todas las tarjetas y las llevé de nuevo con la psicóloga. Terminamos haciendo un libro de 50 páginas. Sí, O sea, ya no son 200. Pero 50 está muy decente, Sí. ¿no? Porque además se puede hasta dividir en diferentes sesiones donde se puedan abordar ciertas cosas, la Sí, historia. sí, sí, como está en capítulos. Pero de 200 y pico a 50 es un Sí. trabajal, ¿no? Sí, De hicimos edición. mucha chamba, porque además había una sección entera de lo que a mí me gusta, que se redujo a cosas muy sencillas, pero era como, a mí me gustan los elefantes, a mí me gustan los helados, a mí me gustan, así, páginas enteras De todo. Sí, de Cano diciendo lo que le Ajá. gusta, ¿no? Entonces sí, o sea, fue trabajo de reducción de información y bueno,
también hubo escritura, aunque es muy poquita la información, o sea, hay pocas palabras en realidad, pero son como súper importantes Claro. para que la ilustración y la conexión se haga de manera Claro, correcta. tenga sentido. Y es lo que te digo que yo disfruté mucho de verlos, ¿no? Como esta parte de, estas palabras son pocas, pero son palabras que hacen sentir acompañado al adulto que está leyendo ese libro para el niño, ¿no? Ujú, O sea, totalmente. es como, claro, el niño puede estar disfrutando el viaje visual, pero el adulto se siente acompañado por esas palabras. Son como estos puntos que te van haciendo conectar con la historia. Y eso me parece maravilloso, porque tengo que parte de la revisión fue como de qué bonito y sanador. Hasta le escribí a mi hermano, así, mi hermano es el que tiene los 3 nenes pequeños, y yo te voy a conseguir unos libros que te van a encantar. Y él, ay, para los niños, y yo, o sea, sí para los niños, pero también para ti, porque también te van a encantar, porque en varias de las páginas vi reflejadas cosas que él y yo compartimos como hermanos siendo pequeños, que ahora sé como adulta que interiorizamos diferente, ¿no? Que algunos pequeños eventos de pérdida, a lo mejor para mí fueron muy catastróficos, para él fue un tema como de no hay que hablar de esto, esto se supera y listo, ¿no? Entonces, o sea, de verdad, este texto acompaña el sentir del adulto que está ahí compartiendo con el niño. Sí, totalmente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y justo hablabas de esto de la pérdida, de que ustedes lo vivieron diferente. Justo el libro de cómo vivir el duelo está inspirado en una pérdida que se tradujo a la pérdida del abuelo, pero en realidad es una pérdida personal que es más bien un abandono, que realmente no es como tal la muerte, la persona sigue existiendo y pues después regresamos a reconectar, pero para mí sí fue pues, o sea, sí fue una desconexión importante que me llevó como a, también quiero compartir esto, o sea, como quiero que hablemos del duelo, porque Sí. no es fácil de llevar y mucho menos en la infancia. Claro, y de pronto los papás se encuentran ante una pérdida donde tocan sus propias pérdidas. Justamente. ¿Y cómo le explicas al niño o niña que el perro murió, o el abuelo o la abuela murieron, o cómo explicas que esta persona que era importante en su vida ya nunca va a estar, tal vez no porque murió, sino porque decidió irse, ¿no? Y cómo explicarle eso cuando uno trae sus propios duelos atorados. Y te soy súper honesta, yo el de cómo, o sea, el del duelo no lo pude acabar porque me tocó fibras súper sensibles, ¿no? Justo de la pérdida de mi abuelo, de la pérdida de mi papá, ¿no? Y de repente dije, a ver, yo soy psicoterapeuta, me dedico a esto, trabajo en mi propio proceso terapéutico, o sea, he ido abordando esto y de pronto estar ahí como leyendo el libro y empezar a sentir así de, uff, ¿no? Esto se siente demasiado real. Y de pronto si a mí me pusieras a explicarle a un niño de 5 años que su papá no va a volver, ¿no? Es como, wow, ¿no? O sea, eso toca nuestros propios duelos. Justo. La manera además de decir, quiero que entiendas esta partida o este abandono o o esta muerte, ¿no? Desde una forma realista, pero sin generar un trauma de por vida, porque la Justo. manera en la que abordamos la pérdida, de pronto, a mí me ha tocado trabajar ya con adultos en terapia, que sus papás o mamás les dijeron como de, no, pues no sé, la mamá diciéndole, pues tu papá no te quiere, entonces nunca va a volver, ¿no? O sea, pues así es, como no le importas, ya se fue y es como, wow, o sea, suficientemente difícil es que tu papá te abandone, como para que además tu mamá te diga, no le importas, ¿no? Sí, O sea, ese tipo de cosas totalmente. súper hirientes. O fallece a lo mejor la mascota familiar, que el niño o niña estaban muy vinculados y los papás como, bueno, sí, las cosas mueren, ¿no? No, o sea, como hay que acompañar ese proceso, porque la muerte o el duelo o el fin de las cosas es parte fundamental de la vida, Sí. ¿no? No lo hagamos más traumático de lo que es. Sí, y es que el duelo pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, conocemos muchos niños que tienen su primer duelo cuando le jalan al baño Sí. y dejan ir su primer popó, que es como, pero ¿por qué lo voy a dejar ir si esto es mío, Sí, no? como salió de mí. Sí, Sí. literal. Mi sobrinito decía, adiós, popó. ¿no? Sí. Le jalaban, adiós, popó. Adiós, pipí, ¿no? Y era muy tierno, así como, tú despídete, ¿no? A nosotros lo que nos hacían hacer cuando estábamos chiquitos era despedirnos del agua. Cada vez que nos bañábamos, Ok. nos decían, despídete del agua. Y entonces ya le decíamos, adiós, agua, nos vemos mañana. Ah. Entonces como que teníamos este Sí, como vas proceso. empezando, ¿no? A hacer esta dinámica de las cosas vienen, las cosas se van. ¿no? Justamente, pero creo que también, o sea, como adultos, justo lo que te decía, ¿no? Como que sentimos que los niños no pueden procesar emociones difíciles y de pronto sí, justo como que toca fibras muy sensibles la pérdida, ¿no? O sea, de que
en la familia alguien falleció, pero fue tan importante para mí como para el pequeño. Sí. Entonces, como yo, que estoy atravesando este Sí, duelo, como mi propio duelo, mi propio dolor, mi propia pérdida, Sí. cómo además sostengo a este pequeño y cómo le Justamente. explico lo que yo ya sé, porque además yo ya lo sé y ya lo entendí, porque somos adultos y entendemos que la gente muere. ¿Cómo se lo explico a alguien de 5 años o 6 o Justamente. 3, ¿no? Y algo que es muy importante es que nosotros como que empezamos a adaptarnos a la vida haciendo exageraciones. Entonces, pues tratamos de explicarle a los niños y empezamos a hacer exageraciones como de se fue a dormir, se fue al cielo. Y en lugar de darles seguridad, los asustamos. Pues sí queda todo bien vago, ¿no? Porque además eso como de, ya no está aquí, está en las estrellas y es como... Sí, Y eso quiere decir que tú te puedes ir a las estrellas cualquier día y yo también, y entonces, ¿qué va a pasar aquí, no? justamente, ¿no? O sea, de que empieza este miedo de que, ok, entonces me voy a dormir y ya no voy a despertar. Sí. O no podemos viajar en avión porque ya estamos en el cielo. Y Ajá. entonces, si ya no bajamos otra vez, y creo que es súper importante que nosotros como adultos seamos honestos con los niños y nos dejemos sobre todo guiar con ellos. Sí. Porque hay una etapa del duelo que se llama racionalización y es en esta parte donde ellos nos guían, o sea, ellos nos preguntan como, ¿qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Estaba enfermo? Como desde su perspectiva requieren ciertas respuestas. Claro. Y a veces nosotros damos demasiados detalles que son súper abrumadores para el niño Sí. y que en realidad es justo eso, o sea, dejarnos guiar por ellos. Ellos saben, ellos Claro. saben lo que necesitan. Claro, porque están además conectados a una intuición de supervivencia y a como esta intuición mucho más sabia que vamos perdiendo como adultos, ¿no? O sea, como adultos Sí. vamos enmascarando nuestro sentir o aprendiendo como estrategias un poco hasta, yo lo llamo como falsificación emocional, ¿no? Y los niños no, los niños están en este punto donde todo lo que sienten es muy natural y es muy transparente. Y esta etapa que mencionas, Adri, de la racionalización, es bien importante que justo escuchemos cuáles son sus preguntas, porque eso también nos da la pista de cómo están codificando ellos el duelo, ¿no? Sí, justo. Y qué elementos necesitan para entender, ¿no? Si necesitan saber que el abuelo estaba enfermo, ¿no? Si necesitan entender que no es que su papá no los quisiera, sino que pues hay una relación de pareja que no funciona, ¿no? O sea, no sé, que la plantita, porque de pronto sucede, ¿no? Con niños que, pues, no sé, en la escuela les dan la plantita escolar a cuidar y la plantita muere en el transcurso del fin de semana y entonces Ujú. tal vez lo que quieren es saber como por qué o para qué o cómo reparar esa pérdida y no quieren toda una explicación de pues porque no eres responsable, porque cuando uno no cuida todo muere. Wow, eso no viene al caso. Sí, justamente. De hecho, hablaba hace poquito con una maestra porque una amiga tiene un bebé bastante chiquito y la maestra le decía, es que no le expliques todo. O sea, él te pregunta muchas cosas, pero quiere saber cosas muy sencillas, Muy ¿no? puntuales, Ajá, ¿no? sí. Y entonces, o sea, de repente Sí. me acuerdo perfecto que a veces preguntaba el pequeño como, ¿y por qué el cielo es azul? Y entonces mi amiga empezaba, bueno, fíjate que, bueno, tenemos que empezar con la luz. Y sí, Y el niño así de, pues, ¿qué pregunté? sí, literal, ¿no? Ya de repente al pobre niño hablándole de Grecia y Roma, ¿no? Así como del primer filósofo que vio y el niño, ¿qué pregunté? No vuelvo a preguntar nada. Justamente. Y además, Así. 4 o 5 años escuchando eso, dices, bueno, no Sí. sé cómo llegué a este lugar, ¿no? Y pues sí, de pronto hasta se perdía, ¿no? Y entonces mi amiga iba a la mitad de la explicación y él contestaba como, Miu tiene hambre. Sí, ya, así de, Sí, ya. cambio de tema, ya, por favor. Muchas gracias, pero no gracias. Vamos a dar por hecho que es azul porque sí. Sí. ¿No? Sí. Entonces sí es súper importante tener como esta sensibilidad de hablar con los niños en un nivel muy sencillo y también muy honesto. O sea, no podemos ir por ahí haciendo estas hipérboles de ahora ya está en un lugar mejor. Sí, porque además, fíjate las implicaciones que tiene esto. O sea, cuando nosotros le decimos a un niño o niña que su abuelita ya está en un lugar mejor, la primera pregunta que a mí se me ocurre es como, entonces este no es el mejor lugar. Sí, ¿Y por qué nosotros no nos hemos ido, no? Si la abuelita ya está en un lugar mejor, yo porque sigo aquí. sí, yo también quiero estar en el lugar mejor. Claro, ¿no? Sí, hacemos estas hipérboles y estas narrativas que no vienen al caso. Y que algo que yo le digo mucho a mis pacientes que tienen hijos pequeños es como cuando me dicen, es que me hicieron esta pregunta y no entendí o no sé qué quiere saber, pregúntale de dónde lo escuchó, ¿no? Y, o sea, pregúntale, Sí.
como, ¿y dónde escuchaste esto? ¿O qué es lo que necesitas saber, ¿no? Como, porque de pronto sí hay preguntas que suenan, súper filosóficas, ¿no? Recuerdo a una de mis pacientes que llegó que su niña de 5 años le dijo como de, ¿qué es la muerte? ¿No? O sea, como de, oye, mamá, ¿qué es la muerte? ¿Y por qué no podemos vivir para siempre? ¿No? O como, ¿cuál es el sentido de que estemos aquí? Fue una cosa como bien filosófica, bien existencialista, como de, ¿y para qué estamos aquí si nos vamos a morir? ¿No? Y entonces mi Ajá. paciente así de... ¿Qué le digo yo? A ver, primero pregúntale de dónde lo escuchó, qué es lo que quiere saber, ¿no? Porque probablemente sea algo muchísimo más sencillo. O sea, tú ya estás Sí, entrando en un tema existencial de, claro, ¿para qué estamos en la vida? ¿Cómo le explico a mi hija de 5 años de qué, a qué venimos a este mundo? Y es como, no, ya después salió que era un tema como, o sea, como más que había escuchado en la escuela, ¿no? Como de que, como él tenía que hacer algo en la vida, ¿no? O sea, sí. Y es que los niños tienen una conciencia que no es la misma que la nuestra, ¿no? sí, O no. sea, nosotros crecemos y de pronto nos hacemos de una cosa que ya la cabeza revolotea un montonal de información, cuando en ellos no. O sea, tienen un rango relativamente corto de lo que es la vida, porque han Ujú. vivido muy poco. Sí, claro. Estas experiencias pues van relacionadas más bien a lo que oyen, a lo que ven, y no tiene tanto que ver con, ay, ahorita se me ocurrió la pregunta más filosófica o ahorita estoy en este proceso de descubrimiento, ¿no? O sea, es mucho más sencillo. Sí, es más práctico, ¿no? Sí, Y por eso es bien justo. importante preguntar como de dónde tienes esta duda o dónde escuchaste esto. Pasa muchísimo con el tema del sexo, ¿no? O sea, que de pronto los niños hacen preguntas sobre sexualidad, sobre cosas así que normalmente vienen de un contexto bien inocente y bien ligerito y los Ajá. papás están por ahí infartados como de, ¿por qué estás diciendo eso, no? ¿Dónde escuchaste esto? Que a ver, obviamente yo cuando tengo papás de niños pequeños en terapia que me dicen, ay, me preguntó tal cosa. Mi función de pronto como psicoterapeuta siempre es descartar que el niño esté en un problema de abuso, aunque no es mi paciente, ¿no? Pero sí, o sea, de pronto sí le pregunto al papá o a la mamá que sea mi paciente como de, pero ¿con quién convive? ¿Pero con quién está? Porque pues también de pronto sabemos tantas cosas tan terribles Sí, que totalmente. lo primero es garantizar que está seguro o segura, ¿no? Y ya después decir, ok, bueno, si no hay un entorno que pudiera ser amenazante, entonces mejor pregunta de dónde salió, ¿no? Porque tal vez es un término mal empleado, tal vez es, ¿no? O sea, algo que viene genuinamente de su inocencia y no de Sí, algo rebuscado ni tendencioso. es que justo, retomando otra vez Modern Ujú, Family, ujú. hay una parte, hay un capítulo en donde Lily dice que es gay. Ah, sí, Y entonces los papás enloquecen, ¿no? sí, Y entonces después se dan cuenta que ella quiere ser gay porque quiere ser como sus papás. exacto. Entonces no tiene nada que ver. A veces justo nosotros le damos muchas vueltas, pero los niños traen otra idea. Sí, que de hecho creo que dice que ella es gay porque los papás de su amiga, no sé, son de otro país, entonces es que fulana es australiana, ¿no? Y yo, o sea, Sí, como ustedes son gays, yo soy gay, sí, sí, ¿no? sí, 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 como Y que es es la lo que, identificación. exacto, ¿no? Y cómo se desglosa esto como de una manera mucho más sencilla y mucho más inocente, ¿no? Insisto, ahí como mucho de lo que yo trabajo con pacientes que son papás o mamás es eso, es como de, a ver, primero garanticemos que el niño o niña está a salvo, ¿no? Porque siempre les digo, más vale sospechar y, no sé, andar investigando la escuela o los familiares y más vale tener una falsa alarma y decir, ok, no, bueno, todo bien, a Ujú. dejar que el abuso pueda pasar, ¿no? Que pues lamentablemente es un tema muy Muy común, ¿no? recurrente, sí. Y ya que vemos que el niño o niña están seguros, entonces sí podemos de esta manera, como mucho más ligerita, decir como cuál es la duda y responder muy puntualmente lo que el niño o niña quiere saber, sin que sea un escándalo, ¿no? Yo me acuerdo que digo, mi generación ya fue hace mucho tiempo, pero mucho de lo que mis primas y yo platicábamos siendo niñas era que nuestras mamás se alteraron muchísimo cuando les preguntamos de dónde vienen los bebés, ¿no? Ajá. O cuándo tiene uno hijos. Yo me acuerdo perfecto, así, perfectamente de un día que iba bajando la escalera con mi mamá, a lo mejor yo tenía 5 años, y le pregunté, oye, mamá, ¿y cuándo, de dónde vienen los bebés? ¿O cuándo tiene uno hijos? Me acuerdo perfecto de su cara de susto. Hasta me soltó de la manita, ¿no? Yo iba en el barandal y de la manita y hasta me soltó. Y fue de, ¿por qué? ¿Por qué quieres saber? Pues cuando la gente se casa, ¿no? O pues cuando alguien se casa y de repente yo tenía por ahí algún ejemplo de, pero tal persona y tal persona no están casados y tienen un bebé, ¿no? Y mi mamá así como de, ah, ¿Qué hago con pánico, esto? así, ¿no? Y, o sea, todas sus respuestas fueron como muy atropelladas, como muy nerviosa, como todo. Ya después seguro me dio alguna explicación que olvidé, ¿no? Porque a lo mejor era irrelevante. Sí, Yo totalmente. solo quería saber como en qué punto de la vida uno decide tener un bebé o no tenerlo. No era como o sea, no estaba en un marco moralista de si te casas, si no te casas, o Sí, sea, era sí. solo ¿cómo le hace la gente para tener bebés? No lo sé. Ni siquiera iba enmarcado en la sexualidad, ¿no? Ajá. Y para ella fue un, ¿no?
Sí, 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 y es justo, o sea, creo que como adultos estamos muy enfrascados en nuestro propio pensamiento y no lo vemos desde esta parte inocente, como que vamos creciendo y se nos olvida que alguna vez fuimos niños y que tuvimos justamente todas estas dudas y esta curiosidad de la vida y que probablemente cuando teníamos 5 o 6 preguntamos por Lo estas mismo, cosas, sí, ¿sí? exacto. Entonces cuando llegamos a la edad adulta como que ya la niñez se desapareció de nuestro sistema y empezamos a analizar las cosas como adultos. Claro, sí vamos perdiendo autenticidad, Audrey, ¿no? O sea, una de las cosas que yo valoro más en las infancias justo es esta autenticidad con la que se acercan a las cosas, este gran sentido de curiosidad, la capacidad de asombro y cómo me da una tristeza enorme ver cómo la vamos perdiendo conforme nos vamos haciendo grandes, ¿no? Cómo eventualmente nos topamos con la adolescencia y con toda esta resistencia que tenemos contra el mundo, contra la autoridad, contra todo. Y finalmente llegamos a ser estos adultos que, pues de una perspectiva muy existencialista, ¿no? Muy sartreana, sería, llegamos a ser estos adultos desencantados, ¿no? Donde perdemos Sí. nuestra capacidad de asombro, donde entonces olvidamos que un día fuimos estos niños con las mismas preguntas. Sí, justamente. Y es que, ay, hay mucho de la sociedad. Hay mucho de la sociedad que nos impulsa a dejar de ser auténticos. Ujú. Porque justo, o sea, como hay muchísimos tipos de personas, hay muchísimas neurodivergencias Sí, y la educación está muy encasillada a tienes que ser así. Yo sí. me acuerdo que mi hermano es zurdo y a él le amarraban la mano izquierda para que escribiera con la derecha, Sí. porque ser zurdo era del diablo. Sí, O claro. sea, Sí, sí, o no es lo funcional, ¿no? Porque además como todos nuestros pupitres académicos son ajá, paleta del lado derecho, pues ni modo, ¿no? Y este tipo de cosas tan inflexibles, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que si no podemos respetar ni siquiera que alguien sea zurdo y no podemos respetar ni dar un lugar para la diferencia, ni siquiera en ser zurdo, ¿cómo le hacemos con la neurodivergencia, sí, ¿no? claro. O sea, tengo una muy buena amiga que ella tuvo muchos problemas para terminar la carrera porque ella era kinestésica. Ujú, Entonces, pues claro que no le funcionaba nada de lo que nos daban los profesores ujú, y le fue muy complicado y yo la veo y es una chava ujú. talentosísima, pero, o sea, la escuela no está hecha para todos, no es Exacto. inclusiva. Yo, justo, o Sí, sea, fíjate que en mi rama de trabajo a veces he llegado a creer que la neurotipia es un mito. Así, sí, ¿verdad? porque yo, o sea, creo que conozco de todo mi universo de personas alrededor, creo que conozco como a 3 personas neurotípicas y yo digo, bueno, y si todos los demás somos neurodivergentes, Sí, entonces, ¿verdad? o sea, ¿será que somos mayoría y nos han dicho lo opuesto? O más bien es que justo nos movemos en esferas donde hay una entrada mucho más amigable para la neurodivergencia y no. Pero sí, obviamente, yo cursé en escuelas neurotípicas, ¿no? Yo vine a descubrir mi neurodivergencia a los 30 y tantos años de edad, o sea, realmente fue un hacer lo que se supone que hay que hacer y comportarse como se supone que hay que comportarse, ¿no? Justamente. Y eso fue obviamente reduciendo también el campo de un montón de cosas que seguramente hubiera disfrutado o podido explorar más, ¿no? Desde la creatividad, desde la emotividad, si hubiera habido un espacio para mi divergencia y no nada más para esto es lo que se tiene que hacer. Sí, totalmente. Y justo eso es a lo que me refiero, como que la sociedad nos aplasta hasta hacernos a un cierto molde y así es como vamos perdiendo esta autenticidad que los niños tienen. Incluso desde muy pequeños, los adultos encaminamos a los niños a no ser lo que ellos quieren Sí, ser. sí, no te portes así, no digas esto, no te pares así, no mastiques así, no juegues así. O sea, es Ujú. no, 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 Sí, ¿no? justamente. O sea, yo me acuerdo mucho que cuando estaba chica yo tenía como la mandíbula ligeramente hacia el frente Ujú, y obviamente siempre comía mal, o sea, como ujú, haciendo ciertos ruidos y etcétera. Entonces mi mamá, para hacer la corrección, siempre me daba como un golpe en la boca, ¿no? Como, ujú, come bien, ¿no? ujú. Y no era como que voy a comer mal Exacto. intencionalmente, o Sí, sea, mira qué ganas tengo de comer mal, sí, ¿no? Sí, como claro. estoy comiendo bien, estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Ujú. Y a veces justo como adultos no nos damos cuenta que estamos pues transgrediendo esa línea en donde Incluso esto, violentando, ¿no? sí, Porque, a ver, yo siempre les digo, a ver, entiendo perfectamente que la intención de los papás y las mamás, o sea, es como que nos adaptemos de la mejor forma posible justamente. a la sociedad, ¿no? Ahora que yo veo mi propia historia de vida, mi mamá escucha tanto este podcast como psicoterapia para llevar y luego me dice, ay, ya, te voy a reclamar. Tu adolescencia fue la peor y yo, ma, o sea, perdón, pero así lo viví yo, ¿no?
Y a ver, entiendo, porque siempre me dice como de, pues sí, pero te dimos herramientas o hicimos lo mejor para que fueras, ahora eres una persona de bien. Y yo, sí, sí, lo entiendo, ¿no? Y entiendo que la intención era justo, o sea, yo siempre fui muy rarita en todo, ¿no? Entonces Ujú. siempre tuve unas conductas medio extrañas. Y entiendo mucho que de pronto este asunto de, no te pares así, no hables así, haz esto así, mira a los ojos, haz aquello. O sea, entiendo que era su manera de hacerme como más fácil el camino para adaptarme a la sociedad y que efectivamente no fuera yo un bicho raro en la adultez donde pues nadie me hablara o lo que sea, pero creo que hay que distinguir la intención de la práctica, ¿no? Y Sí. decir, claro, puedo entender que la intención era muy buena. En la práctica a veces salimos muy Sí, heridos, ¿no? sí, totalmente. Y justo creo que es parte de las herramientas que deberíamos de tener los adultos, es justo validar las Ujú. emociones, eh, tener un soporte emocional, tener mucha resiliencia y mucha tolerancia a la frustración, que a veces, o sea, tenemos un terrible día, ¿sabes? Ujú. Venimos del trabajo cansadísimos y todavía tenemos que venir a soportar y a sostener a nuestro bebé. Ujú. Entonces, pues como adultos, si tenemos un niño, tenemos que Sí. tener tolerancia a la frustración, ni modo, ya está Ujú. contigo. Ahora tienes que aguantarte y Ujú. trabajar en tu persona. Ujú. Y justo después de esto viene la parte de dejarlos e impulsarlos y darles herramientas para ser auténticos, para buscarse y para autodesarrollarse y no quedar justamente en esta parte de voy a seguir copiando a mis papás por supervivencia, Claro. ¿no? O voy a tratar de quedar bien con ellos por siempre, ¿no? O sea, voy a copiarlos y además voy a hacer exactamente lo que me piden que haga para recibir esta aprobación, que Justo. además, gente, spoiler alert, no llega. O sea, Sí es esta cierto, aprobación sí es incondicional que cierto. esperamos de los papás no llega, No, ¿no? jamás, jamás. Justo antes de entrar aquí a grabar, platicábamos, ¿no? Afuera un poco con Fesi, nuestra productora, de que de pronto hasta los papás de buena intención se echan a las mamás estos comentarios como de, no, pues si no nomás es tener hijos así, pues sí hay que echarle ganitas, ¿no? Y uno dice, no, pues gracias, ¿no? O sea, Sí. como, bueno, eso, ¿no? Como saber que, o sea, yo siempre le digo a la gente, a ver, los niños no son plantas, ¿no? O sea, no nada más es que le echas agua y crece o la pones al sol, ¿no? Requieren un trabajo permanente. Y no solamente porque la gente de pronto romantiza esta idea como, ay, un bebito y lo vistes y le das su biberón y lo meces y, o Ajá. ay, un niño qué padre para jugar y es como, no, eso es una parte romantizada. El trabajo continuo no solamente es educar, alimentar, no solamente es eso, es un trabajo continuo de ti como mamá y papá, como persona y como ser humano, donde haya este lugar para él también. Sí, ¿No? justo. Y para sostener la diferencia, porque Sostener, justo. entender que el niño o niña o tu hijo o hija no va a ser igual que tú. Y sobre todo que más allá, o sea, sí, obvio, no va a ser igual que tú, pero nos creamos esta expectativa de, ah, sí, mi niño va a ser futbolista, mi niña va a ser bailarina de ballet, ¿sabes? Como que Sí. desde antes ya estamos pensando, desde que le ponemos el nombre, Sí, claro, ya ya tiene una estamos, carga. sí, ya estamos pensando en cómo va a ser a futuro. Y pues la realidad es que sí tenemos que sostener esta Ujú. diferencia, como tú lo mencionas, Claro. ¿no? O sea, más allá, y sí, o sea, mucho he escuchado de que ponen en TikTok de que no, no te enojes con él porque después ya no vas a volver a tener estos años. O valora también su frustración porque ya nunca va a volver a ser el niño. O sea, eso es muy Sí, es muy romántico. romántico. Como adultos sentimos. Ujú. Y también hay veces en los que podemos decir, no puedo. O Claro. sea, no me Sí, también se vale siento. decir, exacto, no me siento hoy bien, no, o sea, por eso te digo que la chamba de ser papá y mamá es una chamba personal también, ¿no? Como Sí, de desarrollo justo. personal y de sostener esta diferencia, Adri, donde la gente de verdad olvida, y es que yo lo veo, ¿no? Con la gente que tiene hijos, olvidan que ese bebé va a ser su propia persona más Sí. adelante, como que justo es, ah, le vamos a poner Javier como el abuelo y entonces esperamos que sea igual que el abuelo y va a ser futbolista como su papá y va a ser, y es como, o sea, esta persona tiene, este bebé en este momento, claro, depende del entorno familiar para sobrevivir, pero tiene todo el derecho de ser quien necesite y quien quiera Sí, ser. Y eso parece que se olvida, ¿no? Y entonces en estas herramientas de autenticidad, pues se quedan por ahí olvidadas en un cajón porque acabamos, por eso te digo, el spoiler alert es como, de todas formas no acabamos cumpliendo las expectativas paternas o maternas, ¿no? O sea, hay gente adulta que ya su papá o su mamá ya no está en este mundo y de todas formas se quedaron atorados en esta parte de nunca me dieron la aprobación o nunca me dijo que era suficientemente buena o bueno en algo, ¿no?
¿por qué no empezamos desde que llega ese bebé al mundo a librarlo de estas expectativas y a darle la oportunidad de ser quien viene a ser? Sí, justamente, y mucho hay de que cuando uno crece es como, es que quiero hacer esto por hacer, o por ser el orgullo de mi mamá, ¿sabes? Ujú. En lugar de que, o sea, creo que mucho los adultos le ponemos una carga enorme a los niños Sí. de tienes que hacer esto para ser exitoso, para ser feliz, cuando en realidad lo que nosotros debemos hacer es proveer herramientas para Claro. que ellos se descubran y manejen este camino, justo. O sea, como no tener que pasar 30 años en ingeniería para empezar a escribir, Claro. sino Sí. poder ser encaminada desde un principio a la escritura y buscar otras herramientas, ¿sabes? Como, ok, vamos a hacer esto. Sí vas a escribir, pero ¿qué tal si estudias, no sé, letras? Ujú. Y entonces ya tienes aquí otra oportunidad para desarrollar tu Sí, para camino, ampliar ¿no? esto. Ajá, Claro. justamente. Y pues, o sea, sí, es complicado. Claro, y sabes que es esta parte de brindar las herramientas para la autenticidad, Adri, y también acompañar desde un lugar seguro, Totalmente. ¿no? O sea, algo que me conmueve mucho es ver que muchos niños ahora, y yo sé que nosotros en nuestra infancia igual y tampoco estuvimos en los entornos más seguros, ¿no? Pero me rompe el corazón ver niños que están en lugares que definitivamente no son un entorno seguro para su desarrollo, ¿no? Ya sea por el tema, porque hay presencia de adicciones, o porque hay violencia, o porque hay inestabilidad económica. O sea, hay tantas cosas ya obstaculizando como el desarrollo pleno de un ser humano. Por lo menos en la medida de lo posible, hagamos lo que sí hay, ¿no? Sí, Con estas herramientas de desarrollo emocional. o sea, es súper importante. Antes creo que se tenía bebés porque era parte de la vida. O Sí, sea, tenías que un poco, sí, era sí, porque pues sí. ya ni modo. O sea, Sí. eh, mi profesora de maestría, en Guadalajara la gente es súper mocha. O sea, Fíjate que no me lo imaginaba, yo últimamente lo he escuchado un montón. Digo, sí. nací en Guanajuato, cuna de la mochería, ¿no? Gracias, paisanos, los quiero, pero es la cuna de la mochería. Me vine a Puebla, que es una ciudad sumamente conservadora, y no me imaginaba que Guadalajara fuera una ciudad tradicionalista, y últimamente me ha tocado saber muchas cosas que digo, oye, sí son tradicionalistas. Es muy chistoso porque Ujú, tenemos la mayor población gay, ujú. pero al mismo tiempo pues es muy tradicional, muy, muy, muy tradicional. Y pues tengo esta profesora que ni siquiera es mayor, tiene 40 años, y ella a sus 30 años, su familia la presionaba para tener un bebé. Sí, Le claro. decían, tu hermana mayor ya tuvo un Sí, ya bebé. te toca a ti. Sí, o sea, Sí. tú ya tuviste que haber tenido a tu bebé y era una presión constante, ¿sabes? También Ujú. tengo otra amiga que se embarazó, no fue un embarazo planeado y sus papás la presionaron a tener el bebé, o sea, perder el bebé no era una opción. Wow. Entonces, pues, o sea, realmente ella vivió el embarazo con mucha dificultad, con mucha resistencia, con Claro. mucho enojo. Y pues sí, o sea, ay, es que esta parte, siento que ahora estamos mucho más conscientes. O sea, somos personas adultos que somos mucho más conscientes, que sí, todavía está mucho, pues en sociedades conservadoras y tradicionalistas, está Ujú, muy presente esto de tienes que tener al bebé, que tienes que hacer esto y es parte de tu ujú. vida. Sí. Pero creo que ahora estamos llegando a un punto en el que ya somos más conscientes, ya podemos tener herramientas para hacer una crianza positiva Ujú. y justo para acompañar, porque sí, ya no podemos solo darnos el lujo de tener un bebé, así como Sí, como si así. fuera una planta, Sí, ¿no? o De, sea, ay, mira, encontré un bebé. ajá, No. justo, o sea, ya hay que tener esta Sí. responsabilidad de decir, voy a tener un bebé. Claro, y dejar de romantizar, ¿no? El Sí. tema de la crianza. En uno de los episodios pasados también hablamos con Marcela Riaño, que ella es fotógrafa de maternidad, Mm. justo, y ella hablaba de esta parte cruda, ¿no? De decir, el cansancio, la desvelada, la frustración, el sentimiento de inadecuación, la sensación de que, ¿qué hice? O sea, ya me embarqué en esto y ahora no sé si, o sea, ¿qué pasa aquí? Sí, O sea, hablábamos de esta parte muy real que siempre se esconde detrás de este velo de la maternidad casi que virginal y angelical y perfecta, sí, ¿no? claro. Y creo que igual tenemos que dejar de romantizar y de idealizar la crianza. A ver, la crianza tiene sus tropiezos, ¿no? Y ya no es como dices, "Ah, bueno, antes se tenía que ir, pues esto ya era el camino, ya tengo 2 hijos, hay que hagan lo que puedan. Sí, Ahora sí lo elegimos, ¿no? Y en tanto lo elegimos, que así tiene que ser por vocación, en tanto lo elegimos hay que hacer uso de estas herramientas, Adri, sí, ¿no? totalmente.
Y bueno, justo por eso están escritos estos libros, que son un acompañamiento de herramientas tanto para padres como para hijos. ¿Dónde los pueden conseguir? O sea, porque seguramente papás y mamás que nos están viendo y escuchando han de decir, bueno, sí, pero ¿dónde los compro? ¿No? Sí. ¿Dónde los pueden conseguir? Bueno, primero los pueden conseguir en la página web que es dearadri.com, dear, D-E-A-R, adri con Y.com. También los pueden conseguir en nuestros puntos físicos que están en Guadalajara, Ciudad de México. Me pueden mandar un mensajito por mi Instagram y TikTok, que es dear.adri, y ya nos ponemos de acuerdo. Y pues sí, por la página, y esperemos pronto tener más puntos. Sí, ojalá, digo, si ya están en Guadalajara y Ciudad de México, me imagino que también manejarás envíos, ¿no? De repente sí, te los piden. Envíos a toda la República Mexicana. Y de hecho, hoy te traemos los libros en ¡qué físico. emoción! Porque me los hubieran dado antes para enseñarles aquí. ¡Qué emoción! Mira, aquí está. ¡Qué bonitos! Porque aparte, digo, las ilustraciones además están súper lindas, súper amigables, súper incluyentes. Yo tengo una obsesión con lo incluyente, entre, o sea, obsesión positiva y no tanto, pero justo como en esta parte de no estar estereotipando, ¿no? Algo que yo cuido mucho cuando hago alguna promoción de mis talleres o algunas cosas así, es como justo no caer en el estereotipo de, ya sabes, como la niña con el vestidito rosa y las Sí, claro, sino claro, que son claro. asuntos así. Y algo que disfruté mucho de esto fue justo que tenemos unas caritas muy amigables, ¿no? O sea, unas caritas bastante incluyentes, amigables, muy expresivas para hacer los puntitos y la boquita súper, súper expresivas. Y por eso acá no es calvo. Sí. Justo no se quería que fuera como... Que no tuviera un cabello tipo, sí. Ay, y yo aquí está Minnie. sí, justo, ese es Minnie. ¿No? Aparte, amo los gatos. Justo antes de grabar estábamos diciendo que siempre ya todo lo relacionamos con nuestros gatos y es que sí, ¿no? O sea, no hay manera. Entonces te pueden contactar, a través de tu Instagram, ahí te pueden hacer algún pedido, algún envío, todo está ahí. Ok, muy bien. ¿Algo más que le quisieras decir a los papás, Adri? O sea, yo sé, y también lo veo con mis pacientes, así, yo sé que esto es muy retador, siempre les digo como, yo sé que es una chambota, o sea, tener un bebé o una bebé, tengo pacientes que tienen niñas pequeñitos de 2 años, 3 años, ¿no? ¿Qué te gustaría que ellos supieran pese a este sentimiento de pronto de estar abrumados ante la enorme responsabilidad de ser papá o mamá? O sea, papás, mamás, cuidadores primarios, adultos, todos tenemos a un niño en nuestra vida que nos puede abrumar, que nos puede hacer sentir muy cansados, pero también es nuestra responsabilidad llenarnos de herramientas y darles esta continua crianza positiva. No están solos. Esta es una sociedad en donde ustedes pueden encontrar incluso en la vuelta de la esquina a una persona que los puede apoyar. Incluso pueden apoyarse de mí. Mándenme un mensaje y ahí voy a estar. Así que no pasa nada. Ustedes sigan apapachando a sus hijos, a sus sobrinos, a su persona cercana y apapachen también a otros papás, cuidadores primarios y adultos. Y regálense un apapacho al niño interior, ¿no? Sí, totalmente. O sea, justo sanemos estas heridas que tenemos nosotros para poder acompañar a los niños de mejor manera. Creo que eso es súper importante. Pues, Adri, tengo 3 preguntas sorpresa. Estas son preguntas flash que hacemos siempre a los invitados para que la gente que nos escucha te conozca un poquito más, ¿no? ¿Cuál sería tu comida favorita de la infancia? Uy, y sigue siendo. La lasaña, mi mamá prepara una lasaña increíble, me fascina y sí, la lasaña. Sí, qué rico. Nos hubiera traído un cachito más. Sí, ¿verdad? Desde Guadalajara. Porque eso no lo dijimos al principio, pero Adri viene desde Guadalajara, o sea, vino a la entrevista, lo cual yo agradezco muchísimo. O sea, la invitada más prendida, yo le dije, oye, te quiero entrevistar, y fue, voy a Puebla, y yo, wow, o sea, está padre. Y pues, la otra pregunta es, una canción de Adri adolescente, así que digas, este era mi himno, ¿no? Adolescente. Ay, una canción, es que tenía muchas canciones, pero por supuesto La Calle de las Sirenas. Ok. Entonces, muy noventero, pero La Calle de las Sirenas. Bueno, ahora tengo un gato y le canto todas las canciones noventeras, pero adaptadas a él. Claro, es que si no, ¿para qué tiene uno gatos? ¿Verdad? O sea, como si no le inventamos canciones a los gatos, entonces ¿para qué tenemos gatos? Y entonces ahora le cantamos de que mueve el botecito, el minilito. Y, pues es que Mini se llama Mini, pero tiene 16 apodos. Sí, entonces, siempre. Pues sí. Ok. Y si ahora pudieras tener un superpoder, Adri, ¿cuál sería? Yo elegiría, bueno, no sé si es un superpoder, pero a mí me encantaría respirar bajo el agua. Eso estaría muy cool. Sí, estaría súper cool. Amo los animales, entonces yo sería fanática de respirar bajo el agua. Wow, eso estaría muy padre porque podrías conocer cosas que
los seres humanos no hemos podido lograr ver todavía por el tema de que, pues, ya sabes, necesitamos oxígeno. Sí, ¿quién lo dijera? ¿Quién lo diría? ¿No? Lo acabo de descubrir. Adri, pues qué gusto tenerte aquí, de verdad, te agradezco mucho haber venido hasta aquí, haber platicado como todo esto conmigo. Obviamente, aquí usted está viendo ahora en pantalla, ¿no? Los dos libritos. Voy a tapar mi cara, ¿no? Y así ya los puede ver con más calma. Y pues de verdad, busquen a Adri, está como @dir.adri en Instagram, ahí nos conectamos ella y yo, seguramente en estos días van a ver nuestras historias también. Y pues qué gusto tenerte aquí, muchísima suerte con los libros, deseo que lleguen a todos los papás y mamás que realmente lo necesitan, para que lleguen, por ende, a los niños que lo necesitan. Sí, y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, y pues nos escuchamos la siguiente vez en Resonar, nos vemos pronto, bye.